Hola queridos hermanos y queridos amigos, vamos a continuar estudiando el libro de Apocalipsis. Estamos en el capítulo 6 y ahí vamos a retomar. Habíamos estado hablando el último día acerca de la apertura del sexto sello y vamos a retomar ahí en ese punto. Vamos a avanzar un poquito más en este capítulo 6 hacia ya el final y a lo que el Señor nos quiera llevar y el Espíritu Santo enseñar. Entonces vamos a hacer una oración, le vamos a pedir al Señor que Él nos guíe, nos dirija, y así confiamos que este tiempo pues esté guiado por el Espíritu Santo. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por esta oportunidad de abrir tu palabra, reunirnos juntos, hermanos de diferentes lugares del mundo, con el propósito de recibir alimento espiritual, de que tu palabra nos hable y siga actuando en nosotros, cambiando todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. Te pedimos que seas tú quien nos esté guiando, el Espíritu Santo nos enseñe todas las cosas. Como Jesús prometió, Él nos guiaría a toda la verdad y confiamos, estamos confiados, entendiendo que esto forma parte de tu voluntad, de tu reino. Nos sentimos iglesia, una iglesia unida, más allá de las fronteras, de las distancias. Sabemos que tenemos el mismo Señor, la misma esperanza, y que un día estaremos juntos en la eternidad, en tu presencia, en esa nueva creación que tú preparas para tus hijos. Gracias, Señor, y descansamos en tus manos este tiempo, que tú nos enseñes y nos guíes. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, pues hoy es el 23 de enero, sábado 23 de enero. Y como hemos dicho, vamos a continuar en el estudio de Apocalipsis. Capítulo 6, estamos en la parte final de este capítulo. Habíamos estado viendo que en este último tiempo, a la apertura del sexto sello es el fin del tiempo de la gracia. Lo que viene a continuación es juicio de Dios, pero sin gracia, ya no hay mezcla. Es juicio puro, es la ira del Señor, como escribieron los profetas, el día grande y terrible del Señor. Y ahí nos habíamos quedado el último día, así que si tenéis las Biblias las abriremos en Apocalipsis 6, pero antes de llegar a Apocalipsis 6, quiero que leamos un texto en segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 5 al 11, que tiene que ver con esto que estamos viendo ahora. Y un saludo muy fuerte a todos los hermanos que os estáis conectando, un abrazo muy fuerte a todos. En el chat en directo, Germana ha escrito, bendiciones, Germán. Juan Bermudo también ha saludado, un abrazo Juan, bendiciones. Benito Merideño, buenas noches. Cecilia, buenas tardes. Y Gabriel y Yolanda, buenas noches. Estos son los comentarios que se están escribiendo ahí en este chat en directo. Y en este vídeo en directo de Facebook, pues hay más hermanos conectándose. Pero vamos a ir ya avanzando. En segunda carta de Pedro, capítulo 3, acerca del día del Señor, escribió también Pedro y dice del versículo 5 al 11, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Ahora seguimos leyendo. Pero recuerda que en el diluvio hace mención de la destrucción del mundo en los días de Noé, cuando solamente una familia, Noé, su esposa y sus hijos con sus nueras, se salvaron, porque fueron los únicos que creyeron en Dios y que estuvieron dispuestos a entrar en el arca. El resto del mundo pereció. Y cuando Dios hace un pacto con Noé y con toda la humanidad, pues allí el Señor dijo que, en ese pacto dijo que el mundo
nunca más sería destruido por agua. Pero ahora la palabra de Dios nos enseña que va a ser el fuego el que tendrá protagonismo en la destrucción de las cosas actuales. Los cielos y la tierra que existen ahora, dice Pedro, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor no tiene prisa en cumplir su promesa de venir a buscar a los que son suyos. Para Él un día son como 1000 años son como un día, dice ahí Pedro. Pero si retarda el día es porque está dando tiempo, queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y ahora acerca del día del Señor, esto que ahora estamos viendo en Apocalipsis, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Bien, como habréis notado, el fuego es el protagonista en estos tiempos del fin. Y aquí, conforme avanzamos en Apocalipsis, sobre todo cuando a partir del capítulo 12 veremos todos los efectos de la apertura de los sellos, el toque de trompetas, todo lo que ocurrió en los cielos, como esto vamos a ver qué ocurrió en la tierra. Cada vez que ocurría algo en el cielo era la causa y tenía efectos aquí en la tierra. Y en medio de toda esa destrucción, los elementos ardiendo, todo se fundirá, el día del Señor viene. Bueno, recuerda que no es tragedia, para los que creemos en Dios es esperanza. Siempre en medio de estos anuncios y estas advertencias está la promesa. Nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Todo lo malo tiene que ser destruido por el fuego para comenzar de nuevo. Todo lo que pueda ser purificado será purificado con el fuego, para comenzar de nuevo, cielos nuevos y tierra nueva, dice ahí, un nuevo universo, creado para la eternidad, donde moraremos por siempre con el Señor y nunca más Dios permitirá la entrada de nada malo. Por eso ahora estamos en un proceso en el que llegaremos a que todos los que deseen ser salvos entrarán al reposo del Señor, a la eternidad, siempre con el Señor. Cuando dice ahí que los elementos serán deshechos, esa palabra, deshechos, en el griego es luo, así como suena, L-U, con acento en la U, O, L-U-O, luo, que significa ablandar, soltar de las cadenas, quebrantar. O sea, todas las cosas, dice, los elementos ardiendo serán deshechos, habla de todo lo que hay sobre la tierra. Bueno, deshecho, ahí tiene esta idea, liberado. Será liberado, como soltar de las cadenas, como quebrantar, como ablandar, cambiar, transformar, deshecho. Eso es lo que aquí dice acerca del día del Señor. Todos los profetas hablaron de ese día, el día grande y terrible del Señor, para los que no creen. Para los que esperan en Él, será un día glorioso, porque será el comienzo, el nuevo comienzo. Y lo esperamos ahí al Señor y que Él obre. Esa palabra luo aparece en otros sitios de la Escritura. Te voy a mostrar un versículo. En hermenéutica bíblica, ayer estábamos viendo eso, la importancia de las palabras en su contexto inmediato
y cómo según qué palabras puede tener diferentes significados en su contexto. Y voy a leer un versículo en Mateo 21, versículo 2, y en este versículo está la misma palabra, luo. A ver si os dais cuenta qué palabra es. Espero que estéis ahí preparados y que escribáis rápido porque no me detendré mucho. Id a la aldea, les dijo Jesús a sus discípulos, iba a preparar la fiesta de la Pascua y necesitaba entrar a Jerusalén montando en un pollino, un burro. Y les dio instrucciones, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada, y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Ahí está la palabra luo en este versículo. A ver si adivináis cuál es, o si sabéis griego, y entonces tenéis una idea de en qué palabra se ha podido traducir al castellano. ¿A qué palabra se ha podido traducir en este versículo luo? Recuerda, en 2 de Pedro 3 dice desechos, hablando de todas las cosas, los elementos desechos. La palabra luo ahí está en el griego, y en este versículo aparece la palabra luo. ¿Por qué palabra se ha traducido al castellano? Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. A ver si alguien lo escribe, a ver si alguien lo averigua y nos da la pista. Desatadla, dice Juan. ¿Qué hacemos? ¿Se lo damos por buena a Juan? Pues sí, esa es la palabra, desatadla. Y los elementos serán deshechos, luo, serán desatados, serán liberados de sus cadenas. O sea, la idea de la destrucción en Apocalipsis va unida a la idea de la liberación. La idea del fin de los tiempos va unida a la idea del nuevo comienzo. Para el que no cree, evidentemente el mensaje de la Biblia, de toda la Biblia, y especialmente de Apocalipsis, es un mensaje negativo para él. Porque, bueno, si no crees, la eternidad para ti es tema de terror, es oscuro, es, bueno, no deseable. Pero para los que creemos, la eternidad es el comienzo, es lo que deseamos. Y si no crees, tienes la oportunidad de creer. O sea, no es que, lo siento, los que creemos nos vamos a la eternidad, los que no creéis os aguantáis. No, la oferta de Dios de salvación sigue siendo para todos. Sigue siendo hoy para cualquier persona. Cualquiera que quiera aceptar a Jesucristo como su Salvador, cualquiera que quiera aceptar el regalo de Dios en su vida, la palabra de Dios dice que será salvo. Tendrá un nuevo comienzo. Aquí mismo en Mateo, un texto que ya hemos leído en repetidas ocasiones, capítulo 24, pero hablando de esto que estamos viendo ahora, déjame que te recuerde el versículo 35, Mateo 24, 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo Jesús. El cielo y la tierra, el universo tal como lo conocemos ahora, pasará, dejará de ser. Y aquí también es interesante ver la palabra griega que se ha traducido por pasarán. Así la podemos contrastar con lo que decía allí Pedro, que serían desechos los elementos, la palabra luo. Aquí la palabra griega que se tradujo pasarán, la palabra es parerjomai. Parerjomai se ha traducido como pasarán, pero también significa alejarse, adelantar, apartar, descuidar, pasar junto. O sea, cuando dice que el cielo y la tierra pasarán, tampoco dice la Escritura que será destruido, que se esfumará y dejará de ser. Será interesante cuando lleguemos allí al final de Apocalipsis. Ahora no sé el tema, solamente te doy unas pinceladas, pero allí Juan habla de que vio los cielos y la tierra actuales como si se alejaran y desaparecieran de su vista, como si se esfumaran. Pero la Biblia no habla de una desintegración.
Todo lo que Dios creó es interesante pensar que nada se desintegra. De hecho, hay una ley científica que dice que la materia no se crea ni se destruye, se transforma. O sea, ni aparece nueva materia de la nada, pero lo que hay tampoco se desintegra absolutamente. O sea, tú puedes llegar a reducir a partículas algo, pero seguirá siendo partículas. O sea, nada se esfuma, se desintegra y no existe más. Y en cuanto al fin de los tiempos, las palabras griegas es muy interesante estudiarlas en profundidad porque no hablan de desintegración, hablan de liberación, hablan, como en este caso, de alejarse, de la palabra pasarán, parerjomai, no habla de desintegrarse, de destrucción, sino de que ya no estarán más ahí, como si desapareciesen de nuestra vista, para que nosotros lo usemos. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El problema de todo esto, recuerda, siempre es la traducción. No leemos en los textos originales, estamos leyendo traducciones a otros idiomas. Entonces, a veces la traducción introduce ideas que necesitan ser estudiadas en profundidad para entender más que la simple lectura. Los escritores del Nuevo Testamento recibieron información del Antiguo Testamento, como ese versículo de segunda de Pedro que hemos leído, que si lo contrastamos con Isaías capítulo 34, o sea, cuando Isaías 34 del 1 al 5, cuando los escritores del Nuevo Testamento escriben el Nuevo Testamento inspirados por el Espíritu Santo, claro que sí, además ellos conocían textos del Antiguo Testamento y aún la revelación tenía más significado. Míralo como decía Isaías 34 del 1 al 5, acercaos naciones, juntaos para oír, y vosotros pueblos escuchad, oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce, porque Jehová está airado contra todas las naciones, indignado contra todo el ejército de ellas, las destruirá y las entregará al matadero. Y los muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor. Y los montes se disolverán por la sangre de ellos, y todo el ejército de los cielos se disolverá. Y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra y como se cae de la higuera. Porque en los cielos se embriagará mi espada, he aquí, que descenderá sobre Edom el juicio y sobre el pueblo de mi anatema. Bueno, este día grande y terrible, la Biblia lo habla en muchos lugares. Notemos, leyendo estos textos, vuelvo a segunda de Pedro, donde hemos comenzado, y notemos en el versículo 6, estábamos en segunda de Pedro capítulo 3, y en el versículo 6, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Esa palabra, pereció, o sea, murió, fue destruido, pero aún seguía ahí ese mundo después de que las aguas se retiraron. O sea, fue un nuevo comienzo, pero el mundo no se desintegró. Dice que el mundo pereció, murió. Son diferentes formas en el idioma para hablar del fin de algo. En este caso, en Apocalipsis, repito lo que os decía antes, vamos a llegar a estudiarlo más profundamente y vamos a ver algunos detalles muy interesantes cuando lleguemos a la parte final del libro, cuando veamos los cielos nuevos y tierra nueva. Entonces ahí vamos a encontrar más detalles, pero para no adelantarnos ahora, si no perdemos el hilo, solamente estamos apuntando ahí algunos de estos detalles. La tierra será redimida y el proceso de purificación implica el fuego, implica que esa purificación, para poder ser redimidas, las cosas tienen que ser purificadas. Entonces hay dos agentes para la purificación, la sangre y el fuego. La sangre de Cristo nos purifica y el fuego
purifica la tierra. O sea, la sangre purifica a las personas, nos limpia de todo pecado. Es una forma metafórica de hablar. Evidentemente no nos lavamos con sangre, no lavamos nuestras vestiduras con sangre, pero es la representación de que el sacrificio de Cristo es lo que nos limpia de todos nuestros pecados. Seguramente el milenio será un tiempo de reconstrucción, de purificación, de ir haciendo cosas. Ya llegaremos al milenio también. Aquí en lo que leíamos en Apocalipsis 6, una de las cosas principales que se nota es que hay un efecto en los cielos. Y como hemos leído también ahí en Pedro y en otros lugares, como en Isaías también lo leímos, cómo de los cielos van a caer las estrellas, cómo va a haber como una especie de lluvia de meteoros, de objetos que impactarán contra la tierra. Será algo tremendo en ese tiempo. Algún cambio en la atmósfera, algún cambio en la gravedad, en los cielos, va a provocar que todo eso ocurra. En el año 1908, exactamente el 30 de junio, cayó un meteorito en unos bosques de la parte de Siberia. Se le conoce como el meteorito de Tunguska, por esa zona, la zona esta se llamaba así, Tunguska, y ese meteorito arrasó una extensión enorme de miles de hectáreas de bosque de árboles. Si ese meteorito hubiese impactado contra una ciudad, habría provocado miles o millones de muertos. Parece ser que ese meteorito, como les pasa a muchos meteoritos, explosionan antes justo de impactar contra la Tierra, pero la explosión provoca esa devastación. Y si buscáis en internet acerca de este meteoro, el meteoro de Tunguska, pues podréis ver fotos antiguas y todo de lo que ocurrió en esa época. Había un artículo en internet que hablaba sobre esto, sobre los meteoros, y os voy a leer literalmente lo que decía ahí sobre este meteorito de Tunguska. Dice: de repente en el cielo apareció una enorme bola de fuego que tras explotar se convirtió en un torbellino apocalíptico que destruyó todo lo que se interpuso en su paso. La hecatombe estuvo acompañada de un ruido ensordecedor que hizo temblar la tierra. Cuentan las declaraciones de habitantes de Banavara, una población de cazadores cercana al lugar donde ocurrió el extraño fenómeno. La explosión a varios centenares de metros sobre la superficie de la tierra aplastó la taiga o bosque siberiano en un área de varios centenares de kilómetros cuadrados, y en instantes decenas de miles de árboles quedaron convertidos en astillas. Todavía en esta región de Siberia quedan secuelas y anomalías. Por lo visto, la naturaleza no se ha recuperado completamente del efecto de este impacto colosal. Y de esto pues ya hace más de 100 años, porque fue en el 1908. Se puede decir que en ese entonces la humanidad tuvo mucha suerte, pues si esa mole proveniente del cosmos hubiera aparecido unas cuantas horas antes, el epicentro del impacto pudo haber sido San Petersburgo o una de las urbes de la densamente poblada Europa. Para tener una idea de la magnitud de ese suceso, cabe recordar que la potencia de la explosión equivalió a la detonación de varias bombas atómicas, y la onda acústica 2 veces dio la vuelta al mundo, como registraron los observatorios existentes en esa época. Transcurridos 100 años, el enigma del fenómeno Tunguska permanece indescifrable. Las versiones sobre lo ocurrido ya son más de 80 y desafortunadamente ninguna de ellas ha podido ser sustentada con pruebas serias e inequívocas. Esto se debe a que prácticamente no quedó ninguna evidencia que pueda corroborar las múltiples hipótesis. En el planeta Tierra, los geólogos dicen que hay huellas de impactos tremendos de meteoritos que en algún momento de la antigüedad ocurrieron.
Quizás fue en el diluvio, porque recuerda que en el diluvio lo que Génesis describe es una escena cataclísmica, o sea, es algo, cuando dice allí que fueron abiertos las cataratas de los cielos y los abismos de la tierra, o sea, para destruir todos los seres vivos y toda la humanidad que había en la tierra, debió ser algo realmente tremendo. Si sobrevivió el arca, fue por el poder de Dios, no porque el arca fuese un espacio seguro por sí mismo, evidentemente. La palabra meteoro, del griego meteoron, significa fenómeno en el cielo, eso es lo que significa. Un meteorito se enciende por la fricción cuando entra en la atmósfera. La fricción con el aire de la atmósfera provoca esa incandescencia. A 80 o 110 kilómetros sobre la superficie nosotros ya notamos una resistencia al aire. Cuando un meteorito entra a la atmósfera a miles de kilómetros por hora, nota mucha resistencia, mucha presión, y eso provoca que se incendie. Si es un meteorito pequeño, se desintegra. Para que sea un meteorito que impacte contra la superficie de la Tierra, es necesario que sea un objeto bastante grande. Uno de los principales problemas que tienen los artefactos espaciales que salen y entran de la Tierra, como los transbordadores espaciales, es que la reentrada a la atmósfera tiene que soportar temperaturas de varios miles de grados de temperatura. Entonces esas naves tienen que estar equipadas con unas plaquetas térmicas especiales para poder resistir esas altas temperaturas. Y con todo y con eso ha habido algún accidente. Si en alguna de esas placas hubiese una fisura, cualquier cosita, la nave podría llegar a desintegrarse totalmente. En la actualidad se cuentan alrededor de 35.000 hallazgos de meteoritos bien documentados sobre la superficie de la Tierra. Me acuerdo que hace años, cuando era joven, viajé a Holanda, invitado por la Misión Evangélica Europea, y estuve en una población donde hay una plaza, que hay una roca así grande, y tiene una placa, y esa roca es un meteorito, que cayó hace muchos años y lo dejaron ahí en la plaza del pueblo como un monumento. El pueblo es Hilversum, en Holanda. Y bueno, nunca había visto un meteorito personalmente. Pues hay alrededor de unos 35.000 hallazgos de meteoritos bien documentados en la Tierra. Hay uno de los cráteres, así que yo os decía que los geólogos dicen que fue el impacto de un meteorito, uno de los más conocidos, es el cráter espérate que lo pronuncie bien, Barringer, el cráter Barringer, que tiene 1.200 metros de diámetro, más de 1 kilómetro 200 metros, y 170 metros de profundidad. Ese cráter, dicen los expertos, que lo tuvo que provocar un meteoro de unos 50 metros de largo. O sea, nota que no era un meteoro demasiado grande. Pero claro, un meteoro de 50 metros de largo, impactando contra la superficie de la Tierra como un proyectil, una bala, porque viene a varios decenas de miles de kilómetros por hora, el choque que causa es tremendo, es fantástica. La explosión que provocó fue de 2,5 megatones. Eso es 150 veces la potencia de la bomba atómica que se arrojó en Hiroshima, para que nos podamos hacer una idea. Un meteoro de 50 metros de diámetro es grande. Comparado con la Tierra dices, hombre, no es tanto, pero a esos miles de kilómetros por hora impactando contra la superficie de la Tierra, su equivalencia fue a 150 veces la potencia de la bomba que se arrojó sobre Hiroshima. La explosión que excavó levantó 175 millones de toneladas de roca. La muerte instantánea de toda vida en un radio de 3 a 4 kilómetros es inevitable, no puedes hacer nada. Y hasta 10 kilómetros de distancia el impacto provocaría graves quemaduras. La onda de choque derrumbaría todo
en una distancia de hasta unos 22 kilómetros del centro del impacto del meteorito y provocaría vientos huracanados hasta 40 kilómetros de distancia. Es un meteorito de unos 50 metros de diámetro. Aquí en Apocalipsis, en diferentes lugares, vamos a ver que posiblemente se está describiendo eso, la caída de meteoritos. Y lo dice Apocalipsis, pero es que los científicos actualmente, yo de tanto en tanto voy viendo noticias en la prensa, lo que pasa es que hace muchos años que nos van diciendo y no le prestamos demasiada atención, pero la NASA tiene todo un equipo de vigilancia para detectar objetos en movimiento en el espacio que podrían ser peligrosos. Los catalogan en diferentes niveles de peligro. Y bueno, cuando la distancia, porque periódicamente son objetos que están en órbitas por ahí, por el espacio, por el sistema solar, y cada X años pues se acercan a la Tierra. Entonces tienen todo un catálogo y tienen un seguimiento de todos esos objetos, pero el problema es que hay otros muchos que no los tienen detectados. Si son objetos que están a la parte de atrás del Sol, el Sol les impide que puedan ver esos objetos. Pero muchos de ellos podrían estar en ruta de colisión con la Tierra. Constantemente se avisa. Ahora para los próximos años hay unos cuantos catalogados por la NASA como peligrosos. Peligrosos quiere decir que pueden pasar relativamente cerca. Cerca son a varias decenas de miles de kilómetros de la Tierra o centenas de miles de kilómetros, pero eso en medidas astronómicas es rozándonos. Quiere decir que en cualquier momento alguno de esos meteoritos podría hacer impacto con nuestro planeta. El otro día yo os decía que lo que se llama lluvia de meteoritos, que se ven como hay unas fechas en el año que se ven así, ¿no? Todas las estrellas fugaces que os decía el otro día. Bueno, en realidad a veces no son ni meteoritos, son partículas o meteoritos muy pequeños. A esas lluvias de meteoritos se les llaman leónidas o perseidas, y es porque la trayectoria de la Tierra, la órbita de la Tierra, cruza algunos enjambres de cometas, y esas colas que los cometas dejan van arrastrando esas partículas o esos meteoritos, y entonces pues se puede llegar, la Tierra puede llegar a atravesar hasta 1000 meteoros por hora. O sea, no son peligrosos porque son pequeños, son restos de cometas y por lo tanto no son peligrosos, pero igual que esos no son peligrosos, se puede encontrar la Tierra con objetos que sí lo sean. Aquí en el capítulo 6 de Apocalipsis estamos en la parte final. Voy a recordar del versículo 12 hasta el 17. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Bueno, es un panorama terrible para aquellos que no crean. Habla de un terremoto, dice un terremoto, un gran terremoto en el versículo 12. En el griego la palabra es seismos. En castellano utilizamos seismo, porque es una palabra griega. Seismos es lo que traducimos para terremoto, y seismos significa conmoción, temblar, sacudida. Eso es lo que significa. Y aquí se describe un terremoto impresionante.
Ahora se miden los terremotos hasta 10 en la escala de Richter. Y no hay evidencia de ninguno que haya llegado a 10. Ha habido de cerca de 10. Se han contabilizado terremotos de hasta 9,6, creo, 9,8, algo así. El terremoto que provocó el tsunami que mencionaba el otro día en Indonesia, creo que fue en 2006, si no recuerdo mal, o 2007, 2006 creo. Ese terremoto fue de 9,6, creo recordar. Y dicen que fue tan fuerte que el eje de la Tierra se movió unos milímetros. Claro, tú dices, bueno, eso no lo notamos, unos milímetros el eje de la Tierra, pero es notable que un terremoto llegase a afectar al planeta entero. O sea, imagínate. Algunos de estos terremotos vamos a ver más, y recuerda, cuando vengamos a ver todo esto desde el punto de vista de la Tierra, tendremos más detalles. Y algunos de los terremotos que describe Apocalipsis, yo creo, por lo que ahí se cuenta, que sobrepasan en mucho el 10 en esta escala que los científicos usan para medir esto. Capítulo 7 de Apocalipsis. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Bien, aparecen en escena unos ángeles, recuerda que son mensajeros, la palabra en el griego, no dice que sean ángeles de los cielos ni ángeles de Dios, cosa que normalmente la Biblia hace cuando se refiere a ese tipo de seres. Y aquí estamos viendo que en Apocalipsis todos estos seres que aparecen y que están operando en la redención de los cielos de la tierra y tiene que ver con la predicación del Evangelio, la salvación, todo esto, decimos que probablemente, casi con toda seguridad, se refiere a los santos, los creyentes que están en la presencia de Dios ya, y de diferentes formas se organizan a las órdenes de Cristo para operar en todos estos acontecimientos del fin. Entonces, al abrirse el 6º sello, el pueblo de la tierra ha intentado ocultarse de Dios. Lo leíamos ahí, versículo 15 del capítulo anterior. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Hoy en día, diríamos, en los refugios antiatómicos, refugios nucleares, refugios bajo tierra, se sabe que existe ese tipo de refugios. En la actualidad, ya hace años que los vinieron fabricando desde la era atómica. Estamos hablando de años, décadas ya atrás. El ser humano fue consciente de que si hubiese una guerra nuclear, aunque fuese una pequeña posibilidad, pero la única pequeña posibilidad de sobrevivir a un holocausto nuclear sería estar en ese momento en un refugio subterráneo. Y se construyeron grandes refugios. La mayoría de los países tienen refugios de ese tipo. Algo muy familiar para todos, porque lo hemos visto en películas, pues son los refugios que Estados Unidos tiene. Tiene refugios para que puedan ocultarse a un sitio relativamente seguro, pues lo que sería el gobierno, el presidente, el gobierno, los altos mandos, para poder tener el control de la situación, del ejército, de poder estar respondiendo a una guerra o a un ataque, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues esos refugios hoy en día abundan en muchos lugares. En Noruega hay un refugio que se le llama el Arca, que es un refugio que contiene semillas de todo tipo, miles de semillas y cosas que serían básicas, elementales para un nuevo comienzo
de la humanidad en el caso de que ésta fuese destruida por alguna causa. Quiero decirte que construir uno de estos refugios no es vamos a hacerlo y ¿qué necesitamos? Ahí nos vamos al Leroy Merlin y cogemos 4 cosas en bricolaje. Hacer un refugio de este tipo, estamos hablando de miles de millones de euros. O sea, cuando los gobiernos han invertido en este tipo de refugios, es porque la posibilidad de que la humanidad sea destruida tiene muchos puntos a favor. O sea, es una posibilidad tan elevada que merece la pena invertir millones de euros para asegurar que algunos puedan sobrevivir a cualquiera de las amenazas, guerras nucleares, impactos de meteoritos, etcétera, etcétera. Hay unas causas por ahí que pueden provocar el fin del mundo. Entonces, al abrirse el 6º sello, los poderosos, es interesante que dice los poderosos también, los reyes, y todo ser humano intentaron esconderse en las cuevas y entre las peñas, refugios. Pero no podían esconderse de aquel que está sentado en el trono. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Decía ahí la pregunta del versículo 17. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Cuando toda esperanza parece perdida, parece que no va a sobrevivir nadie, todo ser humano va a ser devastado, aparecen los 4 ángeles, 4 mensajeros que detienen los 4 vientos del juicio de Dios. ¿Por qué? Porque aún no es el tiempo. Dios dice, todavía no, porque aún tienen que ser sellados los que son salvos, los hijos de Dios. Ahí está el motivo que se da. Entonces, esto nos indica que Dios controla el juicio. Él tiene propósitos. O sea, no es una situación así como se ve en las películas apocalípticas, fuera de control, en la que ya la esperanza para la humanidad se desintegra. Recuerda lo que decía en Mateo 24:22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serían acortados. Jesús también lo mencionó y ahora aquí en Apocalipsis se cumple, Juan lo está viendo. Entonces ahí aparecen estos 4 mensajeros que retienen los 4 vientos de los juicios de Dios sobre la tierra hasta que el pueblo de Dios sea marcado en sus frentes, dice ahí. En medio de la ira, Dios se acuerda de la misericordia. En este capítulo 7 es como un paréntesis entre el 6º sello que se ha abierto y el 7º sello que está por abrirse. Y un paréntesis para que las cosas se detengan, los juicios se detienen, porque Dios piensa en los que son suyos. Dios se acuerda de los suyos. La bestia está haciendo guerra contra todos los que crean en Dios en ese tiempo. La bestia trata de destruir a cada uno de los creyentes, a todos aquellos que no le rindan adoración a ella. Pero Dios trae los juicios contra el reino de la bestia, el reino de Satanás. Y ahora, en este momento, el reino de Satanás está muy afectado, muy tocado. Recuerda, todos intentaban sobrevivir escondiéndose en refugios, pero Dios detiene por un poco sus juicios. Dios envía a sus mensajeros para que detengan los juicios sobre la tierra, los 4 vientos de la tierra. Interesante, ¿no?, que diga Apocalipsis los 4 vientos de la tierra, porque hoy en día se habla de 4 vientos. Tiene que ver con los 4 puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. Seguramente en los noticieros, cuando oyes la predicción del tiempo, oirás al presentador que dice, y soplará la tramontana, por ejemplo, ¿no? Bueno, cada uno de los vientos, según el punto cardinal, tiene un nombre. El norte, el viento del norte es la tramontana.
El viento del sur es el mediodía, así se llama ese viento. El viento del este es el levante y el viento del oeste es el poniente, así se les llama. Cada uno de esos nombres tiene, cada uno de esos vientos tiene un nombre. Y el viento se conoce como un agente destructivo. Bueno, yo creo que todos hemos vivido algún episodio de temporales de viento y nos damos cuenta de que es tremendo cuando el viento sopla a según cuántos kilómetros por hora, no hay nada que hacer. Si hablamos de tornados o hablamos de huracanes, o en Asia, en la zona asiática, de ciclones, bueno, pues no sé si alguno de vosotros habrá vivido el estar dentro de una situación huracanada, estar en una tormenta de huracanes o de ciclones o de tornados. No, aquí no, aunque hemos vivido cosas que podrían haber sido algo así. Hace unos pocos años, no sé ya cuánto, 3 años quizás, pasa el tiempo muy rápido, pasó una especie de tornado, ¿no? Las autoridades no acabaron de definir qué era, pero debió ser una especie de tornado, porque el rastro que dejó fue algo muy definido. O sea, dejó una marca de destrucción como haciendo un camino. O sea, quiere decir que en un ancho de, por ejemplo, de unos 50 metros, se vio cómo destruyó mucho y más allá ya no había tanta destrucción y se pudo marcar un recorrido. Pasó por aquí, por Valls, donde estamos viviendo. Era unos días de tormenta, llovía fuerte y de pronto una tarde-noche, no sé qué hora debían ser las 6, las 7 de la noche, era oscuro porque era invierno. De pronto ocurrió algo así, fue como una especie de tornado. Arrancó árboles grandísimos de cuajo, derribó muros, removió coches. Bueno, fue algo tremendo, fue algo impresionante. Yo estaba trabajando en casa de unos clientes y en la casa donde yo estaba por ahí pasó. O sea que me pasó por encima, pero solo que estaba dentro de una casa. Y bueno, en ese momento estaba mi clienta, la propietaria, estaba en casa y estaba yo. Yo estaba pintando unas cosas en un comedor y ella estaba, creo que en la cocina. Y entonces, en un momento dado, se oía el viento toda la tarde, era una tarde de tormenta. Y bueno, sí, a veces esta señora, esta mujer, clienta, a veces ha escuchado algunos estudios. Si lo escucha, pues ella se va a acordar. Sin duda que lo va a recordar, porque fue tremendo. Estábamos ahí, yo la escuché a ella que desde la cocina estaba diciendo algo, no la acababa de entender bien, pero hablaba algo así como que algo estaba ocurriendo fuera que no era normal. Y no me acuerdo exactamente sus palabras. Entonces me llamaba como un poco alterada y tal, y yo estaba tranquilo, porque una tormenta y tal, no le daba mucha importancia, no le estaba dando demasiada importancia. Pero la cosa iba a más y de pronto ese instante cuando lo que fuese, si fue un tornado, pasó por encima de donde estábamos, fueron unos segundos tremendos. Se oyó un ruido tremendo como un fuerte golpe, brum, que el edificio entero pareció estremecerse, como si se moviese. En la escalera interior de este edificio, arriba había un tragaluz, pero hecho de obra, un tragaluz de obra con unos cristales montados en una estructura de hierro. Esa parte la arrancó de cuajo totalmente. Empezó a entrar viento por ahí, el agua entraba por ahí, corríamos, no sabíamos qué hacer porque ahí no puedes hacer nada en ese instante. Fuera en la terraza, tiene una terraza grande, y hay unos macetones grandes de madera llenos de tierra y plantas que para pintar detrás ni los movemos porque es que cuesta muchísimo, pesan un montón. Todos esos macetones, el mobiliario que había allí, todo removido, tumbados, arrancados, algunas cosas de esas volaron, desaparecieron. O sea, tremendo. Ahí justo al lado está la estación de autobuses.
Y en esta estación de autobuses igualmente arrancó parte de la marquesina, unos techos que había de estructura metálica, arrancó parte de todo eso. Y en ese mismo lugar había un restaurante que tenía unas grandes vidrieras. Esas vidrieras las arrancó. Y si no recuerdo mal, creo que hubo heridos y todo en ese episodio. Arrancó los cristales estos de cuajo. Ahí algunos se están acordando. Gaby y Yolanda están recordando. Dice, a nosotros nos tiró todas las baldosas del baño y se nos rompió el bidet y la cisterna del baño, el jardín ni lo tocó. O sea, por lo que os digo, porque destrozó por donde pasó. A los lados casi que no hizo nada. En ese mismo lugar donde está la estación de buses, una pared de un edificio que tenía ahí puestos onduline, unos materiales que ponen para proteger, lo arrancó todo ese material y algunos balcones quedaron incluso arrancados y colgando, en fin, puertas arrancadas, un destrozo impresionante. Y fue algo, podríamos decir, leve, no fue un tornado de nivel 5, ni fue un megatornado de estos que tienen kilómetros, que abarcan, bueno, y eso ya nos dejó. Yo rápido llamé a casa porque no sabía la afectación, los niños estaban por aquí, pero aquí no nos afectó, no pasó aquí nada en casa. Pero cuando cogí el coche para irme, era un caos, árboles caídos, un autobús justo en la rotonda estaba empotrado contra la pared, en fin, parecía que había habido una guerra y todo sucedió en cuestión de segundos. El viento es un agente destructor, sin duda. Cuando el viento sopla, esta zona en la que vivimos, ya sin algo así tan concreto como algo como esto que ocurrió, que fue un fenómeno que no es habitual, pero sí que es normal que el viento sople fuerte aquí. Valls es una palabra catalana que en castellano sería valles. Estamos en un valle, rodeados de montañas, y por esta posición geográfica es favorable a que los vientos soplen muy fuerte. Entonces hemos sufrido episodios de vientos bastante fuertes. Una vez, hace unos años, llegamos a registrar vientos de 150 kilómetros por hora, que fue ese episodio en el que una vez yo os hablaba que mucha gente se quedó sin electricidad, sin luz, y que mis hermanos que viven allí un poquito a la afuera de Valls se quedaron casi una semana entera sin luz. Y fue por eso, porque soplaron vientos de 150 kilómetros por hora y derribaron torres eléctricas, árboles, arrancaron tejas de los tejados, techos, en fin, tremendo. Bueno, imagínate lo que deberá ser vivir lo que es el paso de un tornado. Todos hemos visto imágenes, sobre todo en esa parte en Estados Unidos, donde es habitual, se le llama un pasadizo de tornados. ¿Te imaginas un tornado de nivel 5 de vientos de más de 350 kilómetros por hora? Bueno, se ve en televisión que por donde pasa no queda ni una casa en pie, solo quedan astillas, solo queda derrumbe por todos lugares. En la Escritura, el viento a veces es símbolo de juicio divino. Os voy a mostrar un par de textos. Uno está en Jeremías 49. Vamos a buscarlo. Rosario, ves, ahora ya muchos están acordando y están dando sus testimonios. Dice Rosario, por un segundo no nos cogió a mi madre y a mí. Estábamos entrando por la puerta de un supermercado, se llama Fesmes, y fue como un estallido detrás nuestro. Le llamaron esclafit, no sé la traducción, pero leí que el giro del aire era al contrario de los tornados, de arriba abajo, si no recuerdo mal. Sí, fue algo así, algo extraño, algo raro. Jeremías 49, versículo 36. Traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo,
Y los aventaré a todos estos vientos, y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam. El viento, como elemento de los juicios de Dios, se menciona en diferentes partes de la Escritura. Aquí mismo en Isaías, un poquito más adelante, capítulo 51, versículo 1, dice: Así ha dicho Jehová, he aquí que yo levanto un viento destructor contra Babilonia y contra sus moradores, que se levantan contra mí. Cuando sopla un viento de estos, el ser humano queda totalmente impotente, no puedes hacer absolutamente nada. Solamente buscar si hay algo para refugiarte, pero contra estas fuerzas de la naturaleza es imposible, no se puede hacer absolutamente nada. Son poderes que sobrepasan cualquier recurso que nosotros pudiésemos buscar para hacerle frente. No podemos. El ser humano es débil, es vulnerable. En Zacarías capítulo 6, versículo 5, Zacarías 6, 5, y el ángel me respondió y me dijo: estos son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. ¿Notas, no? Como menciona los 4 vientos siempre. Aquí los hombres le han puesto los nombres que os dije, y bueno, y también le han puesto nombres a los puntos intermedios. Tenemos norte, sur, este y oeste, pero después tenemos los puntos intermedios, suroeste, noreste, etcétera, ¿no? Entonces, al suroeste el viento también le dieron un nombre, se le llama Levetcio. Al noroeste se le llama Mistral, al noreste se le llama Gregario, y al sureste se le llama Siroco. Pero están marcados por los 4 vientos siempre. Las fuerzas de la naturaleza han sido llamadas a participar en la purificación de la tierra. En Apocalipsis, las fuerzas de la naturaleza, el viento, el fuego, van a tener un papel importante. Y bueno, no dudamos de que eso es así. Y hablamos tanto de cambio climático y vemos la devastación que el clima puede llegar a hacer, que es terrible. Y nunca podemos decir, no, aquí donde estamos nosotros estamos seguros. No, esto que contábamos, otros fenómenos, lluvias torrenciales, inundaciones, en fin, cosas tremendas están por venir. Y la palabra dice que los juicios postreros, hasta ahora se han abierto 6 sellos, pero los juicios postreros, las 7 plagas que vendrán a continuación, son más severas todavía de lo que ya ocurrió antes. Hay que ofrecer protección para los hijos de Dios que queden en la tierra en este tiempo. Muchos ya habrán muerto como mártires, pero a otros quedan vivos. Y entonces Dios detiene los juicios de pronto hasta que se sellen todos sus hijos en sus frentes. No hagas daño a la tierra, ni al mar, ni los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. En la Biblia encontramos diferentes juicios de Dios en momentos determinados y sobre circunstancias determinadas. El que tuvo más consecuencias, el más trascendente, fue el diluvio, claro. Pero después hubo otros juicios. Leemos que hubo un juicio sobre Sodoma y Gomorra, 2 ciudades que fueron destruidas por causa de un juicio, el juicio de Dios. También mencionar las 10 plagas de Egipto, también fueron por causa de los juicios que Dios trajo, siempre con un propósito. El propósito de las 10 plagas era liberar, que Faraón dejase ir a su pueblo. El propósito de Sodoma y Gomorra era poner fin a 2 ciudades en las que ya no había esperanza de salvación para nadie. Entonces Dios guarda a los suyos de estos juicios. En el diluvio guardó a Noé y su familia. En Sodoma y Gomorra, ¿recordáis a quién guardó? A Lot y su familia. Solo que la esposa de Lot pereció porque no obedeció la voz de Dios. Dios le dijo, no miréis atrás,
tenéis que marchaos y no miréis atrás. El hecho de mirar atrás no era porque si veían algo se iban a, como en alguna película, ¿no? O sea, veían algo y se convertían en estatuas de sal. No, era porque era el gesto. Mirar atrás era como decir, yo no me quiero ir, mi corazón está ahí. ¿Dónde? Ahí, en el vicio, en el pecado, en la corrupción, en lo terrenal. Y parece que la esposa de Lot, su corazón lo tenía ahí. Y se volvió y miró, y dice la palabra que se convirtió en una estatua de sal. Quedó arrasada, quedó petrificada, porque la destrucción de Sodoma y Gomorra fue a través del fuego. Dice que cayó fuego de los cielos y consumió todo. En esa zona es la zona donde ahora está el Mar Muerto. Es una zona desértica donde no hay vida, no queda nada. En las 10 plagas de Egipto, Dios guardó a los suyos. Dios libró a su pueblo. Las plagas afectaban únicamente a Egipto, a Faraón y a sus siervos, a sus habitantes, pero no a los hebreos. En las casas de los hebreos las plagas no les afectaron. Entonces Dios siempre ha prometido protección para los que son hijos de Dios. En la palabra de Dios se nos promete una protección especial para sus hijos. Claro, eso no nos garantiza, y la Biblia tampoco lo hace, no nos promete protección contra los fenómenos naturales. No, en eso no hay protección. Solo en aquellas causas donde hay un propósito divino y donde está implícita la guerra entre el reino de Dios y el reino de Satanás. Y aquí en Apocalipsis se ve que algunas de estas partes Dios va a proteger a los suyos también. Pero probablemente otras cosas afecten también a los creyentes, porque Dios no ha prometido protección especial contra los terremotos, contra las inundaciones, contra los huracanes. No, los cristianos también sufrimos, a no ser que por un propósito divino Dios guarde a alguno de sus hijos por alguna causa. Dios puede hacer cualquier cosa, Él es poderoso para hacer eso. Ahora hay una pregunta. Como en otros tiempos, el diluvio, Sodoma y Gomorra, las 10 plagas, en Nínive podía haber habido un juicio, pero no ocurrió porque Jonás predicó y el pueblo se arrepintió y Dios retiró el juicio que iba a caer sobre Sodoma y Gomorra. Pero la pregunta sería, ¿actualmente Dios envía juicio sobre la tierra? Es una pregunta que muchas veces me han hecho y que muchos creyentes se hacen. ¿Ocurren juicios divinos sobre la tierra actualmente? Bueno, si no tenemos una declaración directa de parte de Dios, pues evidentemente no lo podemos saber. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo donde las cosas ocurren y no tiene por qué ser algo provocado directamente de parte de Dios buscando un propósito. Los juicios divinos buscaban un propósito concreto. Ahora bien, no nos olvidemos de un detalle. Dios cumple sus propósitos en medio de la tragedia humana y de las causas destructoras que ocurren en el mundo. Estamos en medio de una pandemia COVID-19 y muchos han preguntado, ¿lo ha enviado Dios el COVID-19? Bueno, no podemos decir, sí, ha sido algo que Dios ha enviado. No podemos decir eso porque el COVID-19 es algo que ha ocurrido principalmente por el efecto del hombre en la naturaleza, en la interacción con los animales, etc. O sea, es una consecuencia del mundo de pecado en el que estamos y la Biblia advierte que eso iba a ocurrir. Ahora bien, ¿puede Dios obrar en medio de las pandemias como el COVID-19? Sin duda, y vemos que lo está haciendo. Nosotros venimos desde el mes de marzo teniendo un estudio bíblico cada día, y eso fue consecuencia del COVID-19. Si no hubiese ocurrido el COVID-19, muy probablemente no lo habríamos hecho, a no ser que Dios nos hubiese llevado a otra situación para que dijésemos vamos a hacer esto, pero fue a consecuencia del COVID-19 y el confinamiento domiciliario que dijimos, vamos a hacer el estudio bíblico cada día. Una cosa nos llevó a otra y nos quedamos ahí cada día. En medio de las cosas que ocurren en el mundo, Dios actúa.
Dios obra. Tampoco podemos decir rotundamente Dios no envía juicios en este tiempo. No, porque la antigüedad lo hizo. Entonces, podría ser también que lo hiciese ahora. Puede ser, pero repito, si no tenemos una revelación directa de Dios, no podemos afirmar esto es por esto es por aquello, ¿no? Hubo algo que ocurrió en la Edad Media, la peste negra, así se le conocía, que realmente fue algo catastrófico, ¿no? Y punto de comparación con el COVID-19. La peste negra en la Edad Media llegó a matar entre un 30 y un 60% de la población mundial. Hubo ciudades que fue normal que muriese el 70% de sus habitantes. Y en algunos lugares hasta se superó esa cifra. Eso es una barbaridad. Europa fue devastada, el mundo entero, especialmente Europa, fue devastada por la peste negra. Fue algo terrible. Y ocurre precisamente en el momento, podríamos decir, más oscuro de la humanidad. Porque la Biblia casi ni se leía, la Iglesia estaba en su mayor nivel de corrupción y de alguna forma la peste negra provocó cambios sustanciales, cambios tremendos, en los que empezó a brillar la luz nuevamente en algunos aspectos, en algunas partes. ¿Puede ser que haya juicios? No sé, puede ser. ¿Que Dios libre a algunos de los suyos en los juicios? ¿Que Dios provoque cosas? Sí, eso sí, claro. Porque a los que aman a Dios, aún lo malo les ayuda para bien. Después hay testimonios por ahí. Todos recordaréis el huracán que creo que fue el Katrina, si no recuerdo mal. Un huracán que provocó innumerables daños, destrozos y muertes en Nueva Orleans, en el sur de los Estados Unidos. Y posterior a eso se aparecieron muchos testimonios de hermanos, de iglesias que fueron libradas milagrosamente. Y algunos pues inevitablemente ya vieron el contraste, ¿no? Toda esa zona de Nueva Orleans, toda esa, decían algunos, yo no la conozco personalmente, no puedo opinar por lo que veo en los medios solamente, que es una zona donde hay mucho pecado, hay mucha corrupción, mucho libertinaje. Y por el contrario, de pronto había testimonios en los que en un barrio estaba todo destruido y lo único que quedó en pie fue la iglesia de los cristiana y cosas así. Bueno, puede ser, claro, Dios libra a los suyos. La iglesia fue arrebatada en este momento que estamos de Apocalipsis, no te olvides. ¿Y por qué fue arrebatada la iglesia? Según la Biblia, para librarla de los juicios que habían de venir sobre la tierra, para que participe en estos eventos por una serie de causas, pero una de esas causas era para librarla del tiempo de prueba que iba a venir sobre el mundo entero. Claro, después del arrebatamiento de la iglesia ha habido gente que ha creído durante este tiempo. Entonces estos deben ser sellados para que estén protegidos. Leamos un par de textos sobre esto. Vámonos a Isaías otra vez, capítulo 26. Isaías 26, versículo 20 y 21. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra destruirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Bueno, está escrito que hay juicios de Dios, que vendrán juicios de Dios, pero que los suyos serán librados por un espacio de tiempo. Mateo 24:13 es algo que ya habíamos leído, pero déjame que lo volvamos a recordar. En Mateo 24:13, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvado.
Y aquí no está hablando de salvación espiritual, está en medio de las señales de catástrofes, de cosas, y entonces habla de una salvación de eso, de salvar la vida física en medio de la destrucción. Los juicios afectarán la tierra, el mar, los árboles, habrá destrucción por doquier, mortandad por doquier, y los cristianos, Dios va a tratar de protegerlos en ese tiempo. Bien, queridos hermanos, lo vamos a dejar aquí. El tema que nos ocupará el próximo día serán los 144.000. Uno de los temas de Apocalipsis muy conocidos y que genera también preguntas, e inquietudes y confusión. Y ahí vamos a estar estudiándolos el próximo día, así que vente preparado el próximo día que nos toque estudiar Apocalipsis para averiguar a ver qué es todo eso de los 144.000. Pero por hoy lo vamos a dejar aquí, se nos ha hecho la hora, así que vamos a concluir este tiempo de estudio bíblico. Emplazaros al día de mañana, domingo, como todos los domingos a las 11 de la mañana. Vamos a estar nuevamente reunidos como iglesia, dentro de las medidas en las que estamos. No estamos la iglesia al 100%, ni mucho menos, ya que el aforo de nuestros locales solamente se permite el 30% del aforo. Entonces, bueno, nuestro número de creyentes no llega al 100% del aforo, pero tampoco podemos estar todos porque el 30% es menos de los creyentes que somos, pero de una forma más o menos natural ya se autoselecciona la asistencia. Todos los que se consideran vulnerables, aquellos que por salud no pueden asistir, a veces niños, ancianos, eso pues no suelen estar asistiendo, pero ahí está, Internet, el Facebook, y podemos volver a vernos. Los que no podéis venir físicamente al local de cultos, de reuniones, podéis seguir el culto a las 11 de la mañana por este medio. Y bueno, dentro de poco igual va a ir habiendo novedades. Vamos intentando perfeccionar la parte técnica. Como bueno, en toda esta etapa descubrimos que Internet es un medio para poder llegar con el mensaje de la palabra de Dios a muchas personas. Estamos tratando de invertir en tiempo y en recursos para poder perfeccionar todo esto. Y tenemos ahí al equipo técnico, a Rafa, a Edu, y sobre todo Rafa estos días está haciendo pruebas con cámaras. Adquirimos una mesa de mezcla de vídeo y estamos ahí probando. Y él está haciendo pruebas en YouTube, en un canal, no está abierto todavía al público, pero haciendo pruebas para tener varias cámaras, para poder tener más calidad en los directos que hacemos en la iglesia. Y la verdad es que va a mejorar. Se aparecerán los textos por ahí todo. Si Dios nos permite, vamos mejorando. Es una inversión para el reino. Y bueno, la medida que podamos seguiremos mejorando, invirtiendo. Terminamos. Un abrazo muy fuerte. Mañana domingo nos vemos a las 11 por la mañana y por la noche a las 9 nos volvemos a ver. Como todos los domingos es el día de descanso, tenemos más tiempo y también más tiempo para invertir en la palabra de Dios. Así que hasta mañana si Dios quiere. Un fuerte abrazo.